Bien, son las 12 horas con 13 minutos, casi 14 minutos de este domingo 13 de abril de 2025, día en el que se escogerá al nuevo mandatario o mandataria de este país. Ha sido una jornada, estas primeras horas, bastante tranquilas, con algunas anomalías detectadas. Hemos ya señalado al respecto algunos hechos, sobre todo los que tienen que ver con la decisión que han tenido algunas personas de hacerle una foto a la papeleta el momento de votación, hecho que, como todos lo sabemos, está prohibido y que acarrea una fuerte multa. Esa ha sido quizás una de las principales tónicas de lo ocurrido en esta mañana de elecciones. Pero adicionalmente me gustaría, antes de continuar con la programación, dar a conocer un boletín de prensa que la llamada Unidad de las Izquierdas, encabezadas por Pachacutic, la Revolución Ciudadana, el Movimiento Reto, el Partido Socialista Ecuatoriano y Centro Democrático, han emitido un pronunciamiento, un comunicado, en el que hablan de preocupantes acciones del CNE y del Gobierno Nacional que desestabilizan, en su criterio, la democracia y los comicios de segunda vuelta presidencial. Entonces ahí lo que dicen, palabras más, palabras menos, es que hay una serie de elementos que a esta unidad, a estos grupos que apoyan a la candidata Luisa González, les genera dudas y preocupación por cómo se estarían llevando el proceso de elecciones. Dicen que el cambio de lugar a última hora de 18 recintos electorales bajo el argumento de las lluvias es un elemento que les genera preocupación, que ha habido un bombardeo de cadenas nacionales hasta de 4 veces al día en pleno silencio electoral, que ha habido delegaciones de veedores internacionales para los comicios que han sido impedidos de entrar al país y el uso de recursos de Estado, así como el último decreto de excepción dictado por el presidente de la República, que junto a la suspensión de las votaciones de los ecuatorianos residentes en Venezuela, les permiten a ellos prender las alertas ante la ciudadanía de lo que pudiera ser esta jornada ya posterior hacia la tarde y el inicio del proceso de escrutinio. Veamos cómo reacciona la autoridad electoral frente a este pronunciamiento, pero es importante que la gente lo pueda analizar. Pero para darnos una primera reflexión sobre este tema aquí, tenemos ya a una compañera, una invitada en el set de Coavisa.com. Ella es Michelle Villavicencio, experta en neurocomunicación, experta en campañas políticas, y pues le damos la bienvenida para hacer un primer balance de cómo vemos hasta el momento estas elecciones. Michelle, buenos días, bienvenida a Coavisa.com y Coavisa Play. ¿Podemos comentar un poco qué busca generar comunicados como el que se han presentado en las últimas horas por parte de la Unidad de las Izquierdas? Buenos días, Michelle. Bueno, buenos días con todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que esto no es nada más que la evidencia de cómo se ha venido marcando esta campaña electoral, que han sido ataques de lado y lado, la forma de un poco deslegitimar la veracidad de los dichos o de las actuaciones que tiene cada uno de los dos candidatos frente a estas elecciones y sus posturas. Ahora, este comunicado lo único que a mí me produce es un poco de temor frente al posible hecho de que pudiera ganar el candidato presidente Daniel Noboa. Y lo que ya estamos previendo con esto es que ellos están listos como para poder hacer una protesta, hacer una conmoción, generar una conmoción social, lo cual no nos beneficia a ninguno de los ecuatorianos. Y si ganaría la candidata Luisa González, entonces todo esto queda en el papel y no ha pasado nada. Exacto, entonces todo esto quedaría justificado, no pasaría nada, y creo que esto simplemente sería encender las alarmas sobre algo que ellos podrían prever que podría suceder, ¿no? Creo, no sé si en pantalla podemos hacer un breve repaso de lo que ha sido este comunicado, no sé si lo podemos tener en pantalla, pero como vemos ahí, son 5 fuerzas políticas, Pachacutic, la Revolución Ciudadana, Reto, el Partido Socialista y Centro Democrático, que prenden esas alertas y tienen ahí algunas menciones, es decir, el hecho de que ha habido cambios en 18 recintos, los problemas por el problema de las lluvias, el uso de recursos públicos, el hecho de que no se hayan llegado, según ellos, veedores internacionales se les haya impedido ingresar, bombardeo de cadenas nacionales, es decir, un escenario que ellos ponen sobre la marcha, ponen en alerta a la ciudadanía, pero que Michelle nos ha mencionado que más bien hay que tomar con pinzas y tratar más bien de esperar las reacciones de la autoridad electoral, que es la máxima en estas circunstancias, Michelle. Sí, y al final de cuentas creo que todos estamos impulsando a que estas elecciones sean
un proceso realmente democrático, se generen en paz y al final de cuentas que sea cualquiera de los dos candidatos que gane, que se respete la decisión, además del pueblo. Tuvieron su tiempo suficiente como para poder posicionar sus mensajes, sus ideas, sus discursos. Pero si hoy, que son las elecciones, empezamos con este tipo de alertas que podrían empezar a generar una conmoción social en el electorado, creo que eso no está aportando al país al final de cuentas. Y bueno, ya para entrar en materia, entonces, Michelle, si hacemos una revisión general de la campaña en segunda vuelta, ¿cuál es su evaluación? Los candidatos, ¿qué lograron transmitir? Sus propuestas, sus rencillas, la polarización, gestos y emociones más que condumio. ¿Qué podríamos decir ahí? Bueno, creo que hemos vivido un escenario que ha estado marcado primero por la fatiga electoral, por la crisis de seguridad, por un tema de polarización y además por desconfianza institucional. Frente a esto, ¿qué pide el electorado? Propuestas, certezas simbólicas, reducir las amenazas e incrementar la confianza. Como te decía al inicio, Carlos, como estos dos candidatos se dedicaron en primera instancia al ataque de ida y vuelta, de cómo deslegitimo al otro, de cómo le quito veracidad a lo que está diciendo y cómo acabo con su imagen frente al electorado, creo que se olvidaron de proponer. Entonces, incluso creo que el debate que debió servir para que los dos candidatos pudieran posicionar su idea, sus propuestas ante el electorado, no lo hicieron, porque hubo un ring en donde dos contendores empezaron a lanzarse sus críticas, fue una ida y venida, una ida y venida solamente de ataques, en la que realmente el posicionamiento de ideas fue cero. Para mí, realmente desde ahí empezamos mal con el posicionamiento de ideas. Michelle, si el debate en segunda vuelta lo tuvimos como un ring en donde lo que veíamos era una ida y vuelta de ataques, entonces se esperaba quizás una campaña posterior mucho más propositiva, pero no. Más bien lo que podríamos decir que fue una campaña llena de fake news y ataques entre los candidatos. El electorado finalmente aplaude este contenido porque también hay un tercer elemento que es el del electorado. Si empezamos a consumirlo, viralizamos y nos enorgullecemos de quién insulta más, entonces diríamos que los candidatos están al servicio de lo que la gente quiere y eso sería muy triste. Claro, a ver, yo creo que los candidatos tuvieron una gran oportunidad y de hecho la lección que les dejó la primera campaña antes del debate electoral, creo que hizo que cada uno de los candidatos pueda replantearse las estrategias frente a su electorado. Entonces, ¿qué vimos? Vimos a un Daniel Noboa candidato que empezó a bajarse a territorio, empezó a conectar más con la gente. Creo que se dio cuenta un poco de que su campaña digital, si bien es cierto, tiene una buena repercusión porque es el candidato que más ha invertido, de hecho, en esta segunda vuelta, es el candidato que más invirtió en las redes sociales, también dejó de lado un poco esa imagen detrás de las pantallas para bajarse a conversar con el ciudadano, tener una comunicación mucho más empática, una escucha mucho más activa, lo que ha generado, digamos, un poco esta adhesión. Pero en cambio podríamos también decir que si él bajó al territorio, en cambio no vimos quizás a un candidato y a un presidente con un discurso nacional incluyente. Y ese quizás ha sido su gran debilidad, es decir, no logró unificar o sí logró unificar a la ciudadanía en torno a su propuesta. A donde iba con esto es que los dos candidatos creo que empezaron a enfocar su discurso en el electorado que querían ganar. Por un lado, Luisa González, después de una arremetida en una posición o configurando un rol de una feminista que defiende a las mujeres, los derechos de las mujeres, más encaminó esta segunda vuelta y su campaña hacia el sector de las mujeres. O sea, prometiéndoles créditos de hasta $45,000, con una tasa de interés súper baja, a madres solteras, pero por otro lado también un Daniel Noboa que se configuraba más como una figura hacia los jóvenes, que es donde ganó por primera vez. Ahora, Luisa González trata de ganar ese voto que le hizo ganar la primera vez a Daniel Noboa, que fue el voto de las mujeres y los jóvenes. Entonces, creo que cada uno de los dos trataba de capitalizar un poco ese voto que el otro había llevado a su primera vuelta. Y en ese punto, Michelle, llegaron a ver, no sé, mensajes disruptivos o productos disruptivos que pudieran convencer a los indecisos, es decir, pasamos de determinados ataques a quizás a símbolos, a unas campañas más positivas. Algo de eso sí se sintió en las últimas semanas, tanto de Noboa como Luisa, algo como diríamos, o como dirían los jóvenes, más chévere. Sí, a ver, cuando yo te hablaba de las certezas simbólicas, es justamente lo que estaba haciendo cada uno de ellos, cuando quería graficar realmente la
propuesta que querían implementar digamos, su posible ganancia, ¿no? Su posible ganancia de la presidencia. Entonces, en este caso, Luisa González, tenemos una Luisa González que bajó de ser una persona muy confrontativa, muy agresiva, muy conflictiva en el debate presidencial, a una mujer mucho más conciliadora. Esto se vio cuando se reunió con las mujeres empresarias en Guayaquil, una Luisa González mucho más calmada. Y eso es más positivo. Eso es más positivo para ella porque le vuelve a cómo es realmente, porque digamos, este arquetipo que le quisieron hacer representar en el debate presidencial, creo que se salía un poco de cómo es ella en esencia. Y por otro lado, Daniel Noboa, que quería conectar más con ese electorado, pero de manera mucho más gráfica, ¿no? Es decir, voy a luchar contra la inseguridad y trae a un Eric Prince que quería que configure el hecho de que estamos luchando contra la inseguridad. Creo que eso no logró posicionarse de manera efectiva como él quería. Lo propio hizo Luisa González cuando quiere defender el derecho de las mujeres frente a un maltratador, frente a un machista, cuando usa las figuras como la ex mujer de él, la ex mujer de Villavicencio, pero creo que esto no le jugó a favor, más bien incluso creo que haber utilizado la figura de la ex mujer de Villavicencio le jugó en contra. Ahora, de acuerdo a la escucha social de redes. ¿Todo esto cansa a la ciudadanía? Es decir, ¿es una campaña que fácilmente cansó a la gente? Porque creo que el ritmo de la campaña también pudiera, o se vive una fiesta democrática o se vive un ambiente tóxico. Sí, yo te decía justo que vivimos en esta fatiga electoral precisamente porque ya tenemos, por lo menos del lado del correísmo, tenemos campañas repetitivas, campañas donde se dice lo mismo, se quiere posicionar lo mismo. Además que tenemos campañas desde el lado del correísmo de lealtad, ¿no? Lealtad digamos, al líder histórico que tiene la Revolución Ciudadana, mientras que por otro lado, claro, venimos de unos procesos seguidos y continuos de ir a las urnas, y creo que el electorado también ya estaba un poco cansado. Y eso un poco vimos también en las elecciones de primera vuelta, donde la polarización se quedó en el 88%, que capitalizaron dos candidatos, porque ya los otros realmente ya no llegaron a la audiencia. Pero también vimos un candidato que ha tenido que defenderse a veces hasta panza arriba frente al tema del desgaste del gobierno, la imposibilidad de quizás crear unos relatos mucho más amplios. O sea, también ha habido ahí unas dificultades en los dos lados de crear una campaña positiva, ¿no es cierto? Sí, las campañas emocionales se viven en un 90% de manera emocional. Esta es emocional, esta fue emocional. Esta campaña fue emocional. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad movilizada por el miedo. Un miedo que los dos candidatos han tratado de capitalizar en su favor. Por un lado, un candidato capitalizando el miedo de volver al pasado, de un gobierno fallido, de estos líderes históricos que al final no aportaron nada en el país, además con procesos de corrupción que no terminan. Pero que la gente terminó votándoles y apoyándoles a ellos. Exactamente. En un pero 50%. Sí, pero también por otro lado tienes esta otra candidata que también aprovecha del estado de pánico y de miedo para decir no queremos seguir en este gobierno que finalmente no nos da soluciones. Y este tema, justo lo que tú acabas de decir, es súper importante porque esta votación que logra configurar cada uno de ellos se traduce simplemente en el desgaste y en el rechazo del uno y del otro. O sea, este techo que logran romper los de la Revolución Ciudadana con este 10% que le favorece, también podría verse como un voto que podría ser maleable, ¿no? Claro. Un voto que todavía podría optar por otra opción si es el voto antinoboísta también. Exactamente, que es el que se mencionaba. Y ese voto antinoboísta también le puede jugar en contra el momento que no vea certezas. Ahora, estamos acostumbrados, Michelle, a hablar de que ya las campañas son digitales. Y más o menos podríamos decir que desde el año 2017 o 2014, en las elecciones seccionales, tenemos quizás ya más fuerza del ambiente digital de las elecciones. Pero estas elecciones, estas elecciones que cerramos hoy, quizás ya podríamos decir están ya marcadas por la inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, ese es el nuevo actor y no sé cómo ha incidido eso, más allá de los memes, más allá del uso de Twitter o de WhatsApp para difundir información. ¿Qué elementos nos aportan o nos complican la inteligencia artificial? Sí, yo creo que en este momento ha incidido de manera negativa porque creo que las redes sociales y sobre todo X se ha usado mucho para poder tratar de posicionar información falsa, las fake news, que incluso yo he visto
visto que de manera muy irresponsable hasta ciertos medios de comunicación han compartido ciertos mensajes que no son contrastados, que no han sido reales. Pero claro, aprovechamos las redes sociales. Las redes sociales son la mejor forma de llegar a una audiencia en la cual tú puedes, o con la cual tú puedes tener una interacción directa. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque no es el único canal para comunicarnos. Como te decía, las campañas electorales son un 90% emocionales y el voto, sobre todo en este momento, va a ser emocional. Cuánto el candidato uno, el A o B, logre entrar en esa parte del cerebro emocional del votante para poder captar su atención. Michelle, y para ir cerrando, luego, ¿qué viene? ¿El próximo presidente o presidenta de la República qué tendrá? ¿Que establecer los mismos arquetipos y los mismos paradigmas de comunicar? ¿O tendrá que ya en un gobierno ser mucho más racional, más pausado? Eso es lo que necesita el país. Sí, yo creo que darle más certezas a la gente, que es lo que te decía en un inicio. La gente ya quiere más cosas mucho más claras, mucho más tangibles, cosas más ejecutables, porque creo que tampoco la gente ya está dispuesta a aguantar mucha promesa. O sea, creo que todo esto ya se tendrá que ver en la ejecución del cargo que cada uno va a tener que asumir. En el uno, las promesas que como candidata que no está en funciones quedan en promesas y podrían o no cumplirse, pero tenemos un candidato que está en ejecución de su cargo. Por lo tanto, él sí está tratando de demostrarle a la gente, acuérdate que el 70% de la realidad es pura percepción. Entonces, de darle la percepción a la gente. Con menos luna de miel. Exacto, de que en efecto las cosas se están haciendo incluso antes de que él pudiera ganar. Bien. Ha sido Michelle Villavicencio, experta en neurocomunicación y estratega de campañas. Muchas gracias por habernos acompañado, Michelle. Muchas gracias por la invitación. Y generar un ambiente de gobernabilidad será uno de los retos de quien gane la presidencia de la República. Y para ello, su relación con la Asamblea será fundamental, porque aquí ninguna fuerza política tendrá una mayoría clara. Evitar pugnas y bloqueos será la prioridad del nuevo gobernante. Francisco Garcés explica los escenarios. Conseguir una mayoría legislativa que brinde gobernabilidad y garantice un democrático contrapeso del Ejecutivo es un reto que los gobiernos no han logrado consolidar. León Febres Cordero tuvo en 1984 un congreso de oposición que le permitió aprobar 22 leyes de las 80 que propuso. Esa ha sido la tónica, con excepción de la Revolución Ciudadana, que gracias a la mayoría parlamentaria pudo gobernar a sus anchas, pero sin control político. El próximo mandatario tendrá una asamblea de oposición, al menos al inicio. Si gana Daniel Noboa, tendrá 66 legisladores afines, y si lo hace Luisa González, 67. 18 estarán en otras agrupaciones o como independientes. De ellos depende, en principio, que Noboa o González puedan integrar una mayoría simple. La falta de una cultura política en el país y contar con organizaciones políticas clientelares centradas en caudillos es parte del problema. El reflejo de ello está en las normas electorales que hasta la década del 2000 generaron legislativos con fuerzas dispersas que fueron la fuente de pugnas permanentes con el Ejecutivo. La división en la Asamblea implica para el próximo gobierno la obligación de sumar fuerzas. Los dos candidatos han propuesto una asamblea constituyente para destrabar políticamente al país. No hay por ahora una vía certera para lograrlo. En cambio, sí existe la tentación de provocar un desgrane en el bando contrario. La estabilidad es fundamental en los regímenes democráticos y el presidente de la República tiene vocación democrática. Pero si no lo tiene es un peligro inminente y lo vivimos en buena parte del correísmo, ¿no? Donde hubo estabilidad efectivamente con el mismo color del Ejecutivo y Legislativo, pero con muchas violaciones a las libertades. Las continuas crisis de gobernabilidad han motivado reformas electorales. Permitir la participación de los independientes, representación de minorías y listas abiertas o cerradas. A la postre, lo que se ha hecho es multiplicar al infinito partidos y movimientos políticos, atomizar la representación, propiciar negociaciones clientelares, repartir instituciones, entes y riquezas del Estado, convirtiendo al legislativo en el centro de negociaciones políticas, en muchos casos corruptas. La
La situación de la Asamblea es, a ojos de los analistas, una muestra de la crisis de institucionalidad de la que no se librará el próximo gobierno. Como pinta el panorama en este momento, hay que ir más allá de la simple relación ejecutivo-legislativo. Hay instituciones que no cuentan con autoridades, hay ejecutivo que no quiere completar las ternas para que se nombre una nueva judicatura, hay procesos de renovación en la justicia que aún no han podido ser completados con éxito. Es decir, los problemas de institucionalidad van a ir mucho más allá de un mero choque de trenes entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional. La opción ahora es la que se invoca desde hace décadas: concertar un proyecto de país que supere las banderas del interés particular de las tiendas políticas, mayoritarias o no. Y la pregunta de cómo y quiénes deben propiciarlo sigue siendo la misma. Lo deben hacer los políticos y precisamente son ellos los que mejor velan por el statu quo, con el agravante de que la sociedad en estos temas no es participativa ni ha logrado